y políticas. También ha sido coordinador del programa de interculturalidad y asuntos indígenas, también de la Ibero. Desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es autor del libro Autoridad y Moral y Autonomía, una relectura del pensamiento sociológico de Durkheim, y es coeditor de los libros de Emil Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa, el sistema totémico en Australia y otros escritos sobre religión y conocimiento. También es coeditor de las reglas del método sociológico y otros ensayos de metodología. Es coordinador de libros colectivos como Emociones, Poder y Conflicto, Perspectivas Teóricas, Género, Resistencia y Políticas de Estado, que está en prensa, Creencias, Prácticas y Comunidad Moral, ensayo en torno a las formas elementales de la vida religiosa. Y de muchísimos otros trabajos como Pueblos Indígenas, Estado y Derechos Humanos, los NASA en Colombia y los Etzales en México. Sus temas de interés personal y académico se centran en la teoría social contemporánea, la sociología de la cultura, la interculturalidad, los procesos de resistencia político-cultural y en los últimos 3 años la sociología de las emociones. Juan Pablo, tienes una hora más o menos y después pues charlaremos y resolveremos preguntas que te hagan los presentes. ¿Te parece? Muchas gracias. Hola a todos, todas. Una pregunta, estaba ahorita tratando de ver si se puede compartir pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? No. No. A ver, Jorge, denme ¿nos un... ayudas? Es extraño porque en algún momento sí se veía y Sí se luego ya. veía y se quitó. Sí se veía y se quitó. ¿Puedes volver a intentar, Juan Pablo? Sí, un momentito. Ya la estamos empezando a ver. Ya. Ahí Perfecto. está, ahí Listo, está. listo, Juan Pablo. Bueno, denme un segundo. A ver si se puede ver completa la... ¿Se ve ahí mejor? Sí. Eh, Ok. para recordar, perdón, que estamos grabando y se está transmitiendo también en el Facebook del departamento. Perfecto. Bueno, pues comienzo. Pues muchas gracias. Gracias al departamento por abrirme este espacio, a Jorge y a quienes han hecho posible la transmisión en línea y a todos los que nos acompañan hoy. Bueno, pues como se comentó hace un momento, estoy en el posgrado en Ciencias Sociales, adscrito a las líneas de investigación de Sociología de la Cultura y de las Emociones. Y es desde ahí, desde donde he hecho pues mi labor académica y desde donde quiero el día de hoy compartirles el recorrido que he tenido en los últimos 4 años en torno al estudio social de las emociones. Quisiera aprovechar este espacio para compartirles algunos temas que han sido de mi interés, así como interrogantes y perspectivas de análisis en el campo del estudio social de las emociones. Y bueno, comienzo por hablar sobre este campo y un poco de dónde viene mi interés y mi preocupación por esta área. Bueno, el punto de partida fueron justamente mis cursos de teoría social, en donde de alguna forma empecé a tener la referencia de la presencia del tema emocional en obras clásicas como las de Durkheim, Weber, Simmel, y también en autores contemporáneos como Bourdieu, Collins y otros. De ahí paso a reconocer como la presencia de las emociones en estos textos, aunque siempre como una suerte de subtexto o como una suerte de insinuación o presencia no explícita de lo emocional, pero que de alguna manera nos hacían pensar con respecto a qué peso tienen las emociones para poder explicar procesos sociales, ¿no? De la lectura directa de estas fuentes como directas, clásicas y contemporáneas, pasé a la lectura de la sociología de las emociones, con autores como Holscher, Sheff, Kemper, Collins, las del giro afectivo, con Masumi, Sidgwick, Locke, Haley y otros autores, y lo que se ha producido en América Latina, donde hay pues ya una gama de producciones y de autores, autoras que han trabajado, como Marina Ariza, Olivia López, Eduardo Bericado, Olga Sabido, Ali Lara. Y entonces con esta serie como de referentes, mi punto de partida es, por un lado,
el constatar que la presencia del tema de las emociones se vuelve relevante no solo para hablar de emociones y explicarlas como objetos de análisis social, sino la pregunta más bien se dirige así: con las emociones podemos explicar cosas y pueden convertirse ya no en una categoría residual, en un objeto secundario, sino en un principio explicativo de otros procesos sociales, ¿no? Lo que se ha tendido a llamar el giro afectivo en las últimas décadas ha sido esta puesta, este resaltar, este señalar la relevancia de la dimensión emocional para explicar múltiples procesos y relevantes que ocurren en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, mi punto de partida es el pasar de este subtexto de lo emocional, esta visión como subordinada de lo emocional, a visibilizar su presencia y su relevancia para explicar procesos sociales contemporáneos, pero también incluso para releer a los clásicos y releer y reconstruir la teoría social. Entonces quisiera partir de este señalamiento de un autor, un sociólogo español que se llama Eduardo Bericat, que plantea el hecho de trabajar con las emociones y desde las emociones para explicar procesos sociales, ¿no? La emoción ya no como esta categoría residual de la que les hablaba, sino como un principio explicativo y una herramienta analítica, ¿no? Y mostrar cuáles serían las ventajas comparativas de incorporar la dimensión emocional en la construcción de explicaciones. El propio Eduardo Bericat ha hecho este ejercicio muy interesante de releer la perspectiva teórica de Durkheim en el suicidio y la perspectiva de Weber sobre la ética protestante y el surgimiento del capitalismo desde categorías de orden emocional. Y entonces aparece, por ejemplo, la angustia que está presente en la lógica de este espíritu protestante como un elemento que permite explicar esta mística del ahorro y de la construcción del espíritu empresarial, o explicar las corrientes de suicidio que Durkheim retrató y que trató de reflejar como expresión de las condiciones, las afecciones colectivas de las sociedades europeas de su tiempo, explicando qué tipo de emociones específicas explican los estados, por decir algo, colectivos de las culturas emocionales de sus momentos y de sus sociedades. Voy poniendo en letras un poco más bajas ahí las referencias. Yo puedo compartirles luego la presentación de estos dos artículos de Bericat sobre el suicidio y sobre la ética protestante que quise poner como ejemplos de lo que yo considero es un ejercicio de lectura en clave afectiva de la teoría social, ¿no? Esa es una parte de lo que yo tomo como punto de partida para mi trabajo: pensar las emociones como una herramienta analítica, estrategia para repensar y reconstruir la propia teoría social, o su uso ampliado para analizar procesos migratorios, violencias, dinámicas de la ciudad, trabajos y cuidados, redes digitales, políticas públicas. Creo que hay un sinfín de problemáticas. Ahora vemos controversias fuertes y procesos de polarización en la sociedad con respecto a situaciones contemporáneas que están muy cruzadas por la situación de la dimensión emocional. Entonces, estas violencias que sufrimos, estos procesos de inseguridad o esos procesos de polarización, creo que tienen una vertiente o una arista explicativa también desde las emociones si las utilizamos como una herramienta analítica. De esta forma, entonces yo me planteo como preguntas de arranque muy generales al principio: ¿qué papel juegan las emociones en la conformación de la vida social? Si podemos pensarlas no solo como un reflejo o un efecto de condicionamientos sociales, sino también como procesos activos en la producción de nuevas realidades sociales. Si pueden ser consideradas como una ventana para observar y diagnosticar el estado de la vida social. Las culturas emocionales como referentes para entender procesos de estructuración de nuestras sociedades también. Y entonces el ámbito de trabajo que me he propuesto en estos últimos años es estudiar procesos colectivos de construcción de emociones, afecciones colectivas como campo de estudio para relacionarlas con los contextos determinados. Entonces, por ejemplo, un contexto de violencia o inseguridad, de desesperanza o de militarización o de delincuencia, de polarización social o intolerancia, ¿cómo podríamos desde variables de orden emocional
dar cuenta de estas construcciones, siempre relacionándolas con cómo se construyen los lazos sociales, cómo se tienen que ver, tienen su correlato con estructuras sociales, posiciones y relaciones que tienen que ver con la estructuración del poder y los conflictos de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, tratando de explicar un poco cómo pienso Perdón, utilizar, perdón. ajá, Juan Pablo, si pudieras hacer algo para que la diapositiva se viera en primer plano. y Es que voy a tratar de... esta es como otra función. Entonces, solo eso, si puedes hacer ese ajuste. Voy a ver si puedo hacerlo. Por alguna razón tengo una doble pantalla y no me deja eliminarla. Por eso es que creo que lo ven como en un doble cuadro. Pero en un momentito lo hago. Gracias. Bueno, avanzo un momentito y ahora checo este tema que me comentan. Quería compartirles, bueno, que ya en este plano y definiendo esto como mi campo de trabajo, uno de mis primeros acercamientos ha sido justamente hacer este ejercicio de lectura en clave efectiva de obras clásicas. Y entonces tuve la oportunidad de ser invitado a participar en este libro que coordinan Cerulo y Escribano, que fue publicado en inglés en donde uno de los capítulos, cada capítulo es un autor clásico de la sociología y a mí me encomendaron escribir el de Durkheim. Entonces hago un recorrido por la obra de Durkheim tratando de leer en clave afectiva sus diferentes obras y su perspectiva teórica, ¿no? Este inicio de lectura en clave afectiva me lleva a un segundo momento que tiene que ver con poner el foco de mis lecturas a los autores, pero desde la clave o desde la problemática del poder. Y eso me lleva a replantearme una aproximación al estudio del poder. No me voy a detener mucho aquí, voy a ser muy conciso, pero si quieren en la siguiente parte de comentarios, de preguntas, podemos entrar a detalle. Solamente señalar como grandes recuperaciones que están en el primer capítulo del libro que sacamos sobre emociones, poder y conflicto y del que voy a hablar en un momento más, recuperar una noción ampliada de poder que piense en su naturaleza relacional y transversal a todos los procesos sociales, pensarla como una propiedad estructurante de las relaciones sociales, pensarla en un nivel descentrado y despersonalizado, más a través de mecanismos y dispositivos, reconocer su dimensión material y simbólica, pero y ahí en la dimensión simbólica poner el énfasis en tratar de entender la expresión emocional del poder en este tipo de manifestaciones. Y ahí quería yo recordar un poco la perspectiva de Bourdieu cuando define a la sociología, la define como este intento por desmontar o dilucidar las estructuras profundas de dominación. Si este es el objetivo de una lectura social o de un análisis social, una parte de esa tarea sería encontrar dentro de esas estructuras profundas de dominación el modo en que se expresan emocionalmente. Entonces, estudiar los modos específicos de expresión y los ámbitos y territorios en que se expresa esta forma de dominación desde las emociones. Ese es el objetivo, digamos, del trabajo que he intentado en los últimos tiempos y que llevan entonces a plantear un trabajo que tendría que ver no solo con reconstruir textos, que esa es una parte interesante, leer en clave afectiva obras, sino pensar en problemáticas concretas y abordar problemas sociales concretos, leyendo esto en clave afectiva y tratando de analizar los problemas que están en cada relación emocional, en cada vínculo, qué tipo de procesos de dominación, conflicto o resistencia pueden darse. Ahora, en el trabajo que hemos estado desarrollando, de los que voy a hablar en un momento más, hemos visto también la necesidad de ampliar esta noción de poder, no solamente con las referencias de la teoría social clásica y los estudios de política sobre poder, sino ampliarlo también a las perspectivas, sobre todo que ha incorporado el feminismo. Y eso hablaría de hablar no solo de una noción de poder clásica como la de Weber, si recuerdan que se refería a la posibilidad o probabilidad de imponer la propia voluntad sobre otros, independientemente, digamos, como de las formas en que esto ocurre, pero la construcción legítima del poder, de alguna forma, ¿no? Que estudió Weber y las formas de dominación ligadas a ellas, sino también pensar en formas de poder que no son solo poder de imposición, sino que hablan del poder de agencia, que hablan del poder colectivo o del poder que se construye no en una lógica de suma cero,
sino en una lógica de construcción colectiva, un poder con, un poder para, ¿no? También dar en la reflexión del poder un espacio para entender que donde hay poder hay resistencia y de que incluso en los casos en donde no se visibiliza una resistencia, no quiere decir que no exista un poder, ¿no? Existe desde la dimensión de la construcción de los cuerpos, existe desde la construcción de los espacios, existe desde la construcción de una lógica normada de la vida social. Entonces, analizar las diferentes dimensiones de estos poderes, sus propiedades estructurantes de lazos afectivos y de climas de culturas emocionales, para entender que detrás de ellos se está construyendo una relación de poder, tratando de no ver al poder como una situación estigmatizada solamente en términos de un poder, una lógica perversa, que el poder debería erradicarse, sino pensar en sus múltiples dimensiones, también en sus dimensiones constructivas, pero analizarla como una dinámica, una dimensión transversal que está presente, de tal manera de que en cada proceso en donde vemos reglas del sentir, expresiones emocionales, formas de trabajo emocional, también podemos leer lógicas de asimetría o diferencias de jerarquía entre los participantes y por lo tanto procesos de poder que se expresan emocionalmente y que pueden tener sus correlatos emocionales, ¿no? Entonces, de alguna manera es una búsqueda por encontrar expresiones simbólicas del poder y sus efectos en el orden emocional, entender a la dominación como mediada por emociones, y este ejercicio lo he hecho después de este primer trabajo que hice sobre Durkheim, en algunos artículos publicados en revistas arbitradas sobre Durkheim, sobre la obra de Durkheim y sobre la obra de Bourdieu, en el caso de la autoridad moral, en el caso de Durkheim, y de la ilusio, en el caso de las emociones. Entonces aquí les muestro en esta diapositiva un artículo que me publicaron en la revista Convergencia sobre la ilusio en Bourdieu. Y la revista de Estudios Sociológicos del Colmex me publica un artículo sobre la autoridad moral en Durkheim. Y bueno, no voy a hablar de estos trabajos, solo les diré que en ambos casos lo que yo buscaba era tratar de retratar estas formas de dominación y cómo son posibles, en una suerte de retrato de relaciones complejas y paradójicas entre actores que, buscando el reconocimiento y la aceptación, como podemos estar todos de alguna manera imbuidos en las lógicas del trabajo y del desarrollo profesional, embarcados en esta aspiración de reconocimiento y aceptación, podemos llegar a admitir y sufrir formas de dominación material, simbólica y emocional. La ilusio como esta idea de la realización dentro de los campos, que nos lleva a jugar los juegos de los campos, por ejemplo, y que nos lleva a aceptar las reglas de esos campos, buscando nuestra propia realización y reconocimiento, capital simbólico, pero que de alguna manera nos someten a lógicas en las que hay un costo. Hay un costo y hay alguna forma de dominación. Lo podemos ver en estas trayectorias empresariales para llegar a un puesto ejecutivo, el significado que tienen estas carreras deportivas o en estas carreras académicas o políticas, en donde de alguna manera la lucha por el reconocimiento pasa por la aceptación de esa ilusio que se nos ofrece como una perspectiva de realización, ¿no? Que es el motor de la acción social, pero al mismo tiempo es el enganche por el cual nos comprometemos a estas formas de dominación sistémica, que me parecía muy interesante el tratamiento del ilusio como una suerte de inversión emocional, inversión de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, pero también altamente emocional. En ella están puestas nuestros deseos, expectativas, y aceptamos las lógicas de dominación a las que nos someten justo por entrar a estas lógicas de juego, ¿no? Entonces, bueno, he publicado este tipo de trabajos tratando de comprender la expresión emocional de las formas de dominación de múltiples espacios o sistemas sociales, y en ese marco fue que establecimos un proyecto de investigación que fue aprobado por la DIN aquí en la Universidad Iberoamericana, en la que hubo colegas de la UAM y de la UNAM y nosotros. Aquí estuvo participando Enrique Gutiérrez, Marisol conmigo, y lo planteamos como una investigación sobre las dimensiones emocionales del poder. Primero pensaba hacer una revisión de autores clásicos y contemporáneos, ahí ven los nombres, pero al invitar a otros colegas vimos la necesidad de ampliarlo no solo a la lectura de obras y de enfoques teóricos, sino de ámbitos relevantes de observación, incorporando las perspectivas feministas y las propias de la sociología de las emociones para poder entonces abarcar más ámbitos. Y ahí tienen, no he podido arreglar, perdón, lo de la pantalla, Manolo, y a todos les pido una disculpa
grupo, ahorita veo, perdón que lo vea más pequeño. Ven ahí la portada del libro que recién se publicó el año pasado, Emociones, Poder y Conflicto, con sus vertientes, que es esta mirada a las perspectivas teóricas, pero por otro lado, ámbitos en donde podemos observar estas formas de dominación y resistencia en el género, en los movimientos sociales y en las políticas de Estado. No voy a hablar en detalle de los trabajos, solo les diré muy rápidamente que en la primera parte, las discusiones teóricas, por un lado hacemos un recorrido de las perspectivas sobre el poder, de un largo tiempo en donde los estudios sobre poder hablaban de un poder sin emociones y de las perspectivas que se abren cuando incorporamos la dimensión emocional. Y vienen tres ejemplos de aproximaciones desde Durkheim, desde Simmel y desde Randall Collins para tratar de entender procesos como el odio, como de alguna manera la simetría en el poder alrededor de estos problemas, utilizando estas fuentes teóricas clásicas. Luego hay una segunda parte, segundo bloque temático que habla sobre cómo se construye el cuerpo genéricamente en clave corpóreo emocional y hay formas de dominación en estos mandatos que hay de género que obligan a construir la propia identidad, los ideales de belleza o la propia presentación de la persona en función de estos mandatos de género. Y ahí hay trabajos muy interesantes de Priscila Cedillo o de Daniela Sánchez, por ejemplo, en donde se habla de el caso específico de bailarines, hombres, o boxeadoras que tienen que entrar a campos específicos que están muy marcados por mandatos de género específicos y cómo se construyen esas relaciones. Y hay formas y reglas del sentir y reglas del comportarse que funcionan socialmente como formas de dominación frente a las que hay que construirse en esta forma de elaboración de la propia identidad, ¿no? Entonces, es un segundo bloque que tiene al cuerpo como territorio y plantea el problema de la dominación alrededor de estas situaciones. Un tercer bloque que habla de la hegemonía, la contrahegemonía y la resistencia en términos de los movimientos sociales. Y ahí, por ejemplo, está el capítulo de Enrique Gutiérrez que plantea el concepto de hegemonía en Gramsci y el tema de la indiferencia en lo político, un capítulo de Marisol López sobre la cuestión del martirio, el uso simbólico de estas figuras de los mártires y cómo tienen una fuerza emocional para mantener vivos los movimientos sociales, y un trabajo de Edith Curry, una colega de la UAM, que habla sobre cómo dentro de los propios movimientos sociales se construye una lógica de reglas del sentir que norman el comportamiento de los actuantes y en donde hay resistencias y conflictos al interior de los movimientos, aunque se planteen como alternativos. Y en el cuarto bloque, en donde participa también Omar Pérez, que es un egresado nuestro del doctorado, y Fernanda Vela de la UAM Coajimalpa, se plantean las políticas de Estado alrededor de las emociones, como por ejemplo en el caso de los himnos nacionales y esta construcción del sentimiento patrio, o de la construcción desde el Estado del enemigo en el conflicto de la India que plantea Fernanda Vela. Hay olvidé mencionar en el bloque 2 hay participación de una estudiante nuestra del doctorado, que es Gabriela López, que también escribe sobre las mujeres mazaguas y esta construcción en clave corpóreo emocional del género en un contexto de comunidades de pueblos originarios. Bueno, esto es el libro y yo quisiera, bueno, aquí quedarme un momento nada más en esta parte del libro para decirles que en el libro hay sobre todo una discusión de la emoción y como una herramienta analítica para analizar situaciones, pero esto nos llevó a plantearnos, o a mí me llevó a plantearme, cómo estudiar las emociones. Y una segunda etapa, que es ya con la que voy a ir como cerrando mi presentación, además de pensar en el contenido específico de las emociones y en cómo emplearlas para herramienta de análisis, nos interesaba plantearnos cómo estudiar las emociones y ahí pensábamos en casos específicos para tratar de aproximarnos a ellas. Entonces, con una estudiante del posgrado, Laura de la Paz, y con una colega que está haciendo su estancia postdoctoral en la FES Iztacala en temas de estudios sociales sobre la salud, decidimos acercarnos cuando estaba empezando a escribirse sobre el tema del COVID a tomar el caso
del COVID y de las revisiones que se hicieron sobre los estudios desde metodologías cualitativas para ver cómo se estaba estudiando a las emociones. Entonces la pregunta de partida era cómo estudiar las emociones, cómo realizar el registro de la vida sensible en un caso específico como el asunto del cuidado hospitalario, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de trabajar con literatura producida del 2019 al 2022, establecimos criterios de búsqueda, hicimos una búsqueda sistemática que alojamos en Sotero, creamos criterios y formas de etiquetado para clasificar la información y de miles de textos que al principio saltaron, acabamos trabajando con 80. En fin, no les voy a dar el detalle de eso. Hablamos un poco del tipo de metodologías que se realizaban, pero a final de cuentas lo que queríamos era, por un lado, la síntesis sería cómo se producían lógicas de relación asimétricas en el personal hospitalario, cómo que se sufrió mucho el COVID por la precariedad, por las dificultades institucionales. Esto se recargó más en el caso del personal de enfermería y ahí se veían las situaciones jerárquicas dentro del espacio hospitalario. Y luego el modo en que se entrevistó y se trabajó con las personas de estos estudios, en donde eran metodologías cualitativas básicamente centradas en entrevistas asincrónicas a distancia con análisis de tipo textual, ¿no? Bueno, esto fue importante para una serie de reflexiones que voy a presentar en un momento más y que tenían que ver con las aproximaciones al estudio de las emociones, cómo se entienden y desde dónde se les trabaja, ¿no? Voy a dejar un momento esto aquí, lo quise presentar y quería presentarles muy brevemente otra aproximación metodológica. Después de que tuvimos esta aproximación de contenido y teórica hacia lo emocional, este ejercicio de la reflexión sobre el COVID y esto otro que les voy a presentar y con lo cual termino ya la presentación de producciones o de textos, tiene que ver con un dossier que se publicó en la revista del Departamento Iberoforum, un dossier que coordiné con Marisol López, en donde nos aproximamos a trabajar también desde múltiples miradas las emociones, y un articulito que hice junto con otras colegas, incluido un estudiante de nuestro doctorado, Miriela Fernández, sobre escribir e investigar sobre cuerpo, afecto y sensibilidades, ¿no? Y ahí las preguntas eran un poco nuestras herramientas de trabajo, ¿no? Una colega hablaba del diario encarnado como una posibilidad de trabajo, otra de una suerte de etnografía afectiva. Miriel hablaba de alguna manera de una suerte de relato teórico desde el que trabajaba y yo trabajaba la lectura en clave afectiva, ¿no? Entendida como un ejercicio de deconstrucción textual que pone en el centro de interés a la dimensión emocional y que trate de ofrecer la posibilidad de analizar un texto o también una problemática de la realidad pensada desde una mirada afectiva, tomando el texto a la realidad como un texto que se puede interpretar en su sentido cultural y desde el cual importa entenderla en sus dimensiones afectivo-emocionales, ¿no? Si se fijan, hasta aquí he insistido mucho en la idea de analizar textos o pensar a la realidad como un texto que se interpreta, lo cual hace un guiño a una interpretación hermenéutica de tradición o de tradición hermenéutica y que piensa de alguna manera en la textualidad, el análisis de la textualidad. Y esto me lleva a plantearles como última parte de mi presentación en la dimensión metodológica, en lo referido a cómo estudiar las emociones, algunos puntos con los que voy a acabar esta presentación, ¿no? Uno es la complejidad de la vida emocional. En el estudio que hicimos sobre los diferentes textos y las metodologías para analizar las emociones durante el COVID, veíamos que se utilizaba de manera indistinta la alusión a las emociones y a veces se les manejaba como si fueran sensaciones, como si fueran efectivamente emociones o sentimientos o afectos, ¿no? Entonces eran diferentes dimensiones de la vida sensible, hasta sentimientos morales incluso, ¿no? Entonces, la necesidad de precisar ¿en qué nivel estamos hablando? Se trata de una percepción sensible, de un sentimiento cifrado culturalmente, de un sentimiento construido en el orden moral. Hablamos de diferentes niveles de construcción de esa experiencia sensible y en los estudios que veíamos, generalmente los trabajos no precisaban en qué nivel lo estaban hablando y por supuesto, aparte de esta déficit de construcción conceptual de qué es una emoción
o hablamos de la emoción o hablamos de algo estrictamente corpóreo sensible, estaba el tema de desde qué indicadores podemos hablar para hacer comparables estudios y resultados, ¿no? Luego también en este tipo de estudios se veía que las emociones se presentaban como si fueran emociones aisladas. Y lo que nosotros veíamos en este tipo de problemáticas es que por lo general las emociones no se presentan aisladas, sino en interrelación, en algo que hemos llamado, siguiendo algunos autores, constelaciones afectivas. Generalmente cuando hay una reacción afectiva hacia una problemática, se presentan mezclas de sentimientos que pueden estar ahí operando juntos en una suerte de constelación articulada a contextos y no emociones aisladas, ¿no? Y bueno, luego también pensar que estas emociones como constelaciones, nosotros queríamos relacionarlas con lógicas o regímenes emocionales, reglas del sentir, culturas emocionales que hablan de que siempre hay un conflicto entre mandatos sociales y sentimientos encontrados, lo que Federico Besserer ha llamado contiendas de sentimientos, ¿no? Entonces, esto lo planteo como una suerte como de diagnóstico de los trabajos que he realizado hasta ahora en términos de la necesidad de precisión conceptual, de la construcción de indicadores y de un hilo conductor que permita relacionar constelaciones afectivas con regímenes emocionales y contextos específicos que nos permitan explicar, ¿no? Cuando hicimos la revisión de estos estudios que habían trabajado el COVID, trabajado sobre el COVID y las respuestas a personal de salud que había vivido en la atención en centros COVID con respecto a la situación de enfermos diagnosticados, veíamos que la dimensión digital fue fundamental. Y ahora que estamos empezando a trabajar con Manuel Guerrero en un nuevo proyecto sobre cuestiones digitales, nos preguntábamos si la dimensión digital era solo una variante instrumental o cambia de fondo la manera en que se construyen los datos sobre las emociones. Y por eso se convirtió en un tema central de reflexión. Y ya por último, en una tercera parte, insistir en la situación de pasar de la emoción como una variable dependiente, residual, explicar a la emoción, a tratar de explicar con emociones y desde las emociones problemáticas, ¿no? Y esto nos llevaba a la situación de lo que les decía hace un momento, si la explicación, hablamos de su descripción, su transmisión testimonial como desde la textualidad, o habría otras maneras de comprender a estas expresiones emocionales, ¿no? Eso me lleva al planteamiento de un debate que existe sobre la sociología de las emociones o el giro afectivo. Eh, la sociología de las emociones, al igual que el giro afectivo, destacan la relevancia de lo emocional en múltiples esferas de la vida social y la toman como herramienta analítica y vía explicativa. Pero mientras la sociología de las emociones la toman como un análisis y un objeto de análisis y variable desde los instrumentos de la sociología, preferentemente desde una vía discursiva, los estudios del afecto han insistido en remarcar la relevancia del cuerpo, su condición preconsciente y la existencia de formas de control y determinación que no pasan por la conciencia. Estudiar la determinación de lo afectivo, el modo en que somos afectados los cuerpos, incluso antes de pasar a la conciencia. Esto lleva a construir estrategias metodológicas de orden corporal, prelingüística, preconsciente, tratar de pensar en datos encarnados en el modo en que los cuerpos se desarrollan. Esto nos plantea una diferencia entre recuperar discursivamente a la emoción o retratarla cuando se está experimentando. Yo aquí planteo un posicionamiento con el que termino, que es que yo creo que todo depende de lo que se desea observar y los contextos de observación. Es posible observar procesos de poder, por ejemplo, que es lo que me interesa a mí, sobre los cuerpos, por ejemplo, los cuerpos sometidos a la cuestión de los olores en ciertos espacios, a las cuestiones subliminales en la cuestión de la mercadotecnia, ¿no? Los cuerpos en los espacios, por ejemplo, del transporte público, cuerpos sintientes que sufren procesos materiales y que pueden ser analizados por las teorías del afecto. Ese nivel es válido y puede ser diferenciado de otras formas de dominación que tienen ya que ver con emociones y con sentimientos que son expresados testimonialmente. Ujú.
Entonces creo que ambas perspectivas se complementan, que el giro lingüístico o cultural no se contrapone necesariamente al giro corpóreo afectivo, ¿no? Sino que hablan de momentos distintos y responden a necesidades metodológicas distintas, y entonces puede haber una complementariedad metodológica en las aproximaciones al estudio de la vida emocional. Y bueno, eso es lo que yo quería compartirles como los temas en los que he trabajado, las problemáticas en lo teórico y en lo metodológico. Actualmente estoy trabajando con Manuel Guerrero en un proyecto sobre redes digitales, emociones y orientación del voto, y hemos pedido apoyo para hacer una encuesta con estudiantes de nuestra licenciatura en ciencias políticas y en los posgrados de antropología y sociales. Estoy trabajando con Olga Sabido en un intento de recuperación, de poner a dialogar clásicos de la sociología con fundadoras de la sociología, y aquí queremos comparar sobre todo la obra de Harriet Martineau con Durkheim, y un libro colectivo que estamos planeando con Marisol López y con Olga Sabido, que pensamos llamarlo Sentires, Emociones y Poder, Perspectivas Teóricas y Problemas Contemporáneos. Hay cosas que no he trabajado y que creo que deberían recuperar. Solo hemos trabajado con perspectivas de autores occidentales, y la pregunta es, bueno, y desde las producciones de América Latina, ¿no? Y desde los feminismos, ¿cómo podríamos recuperarlos? Sigue estando presente la idea de trabajar en emociones específicas, particularmente esperanza y miedo. Son dos de las que quisiéramos trabajar como de manera fundamental, y hacer guiños con aproximaciones a estudios desde la dimensión corpóreo-afectiva, y no solo esta perspectiva testimonial, textual de la que les había hablado, pero bueno, yo creo que se pueden complementar y se pueden ampliar las perspectivas si sumamos dimensiones, ¿no? Y bueno, espero haber sido claro. Ahora, bueno, pues estaría el espacio abierto para preguntas, comentarios con respecto a sus reacciones con respecto a esta presentación. Pido una disculpa porque por la doble pantalla que tengo en mi cubículo no pude como poner una pantalla mucho más amplia, pero espero que haya ayudado un poco la presentación, y dejo aquí para abrir el diálogo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Pablo, por esta presentación, y queda abierta la sesión para participaciones, por favor. Veo aquí a Manuel Guerrero. Manuel. Bueno, yo estaba aplaudiendo la presentación de Juan Pablo, que me pareció muy buena. No, no, tengo muchas preguntas, pero necesito ordenarlas mejor. Entonces, solamente una reacción así como muy rápida. Me parece buenísimo esta idea de empezar a explorar otras perspectivas que no sean las de los autores occidentales, que me parece que pues hay una tendencia, digamos, histórica ¿cómo llamarlo? Como domesticación de lo emocional, ¿no? En donde, bueno, pues incluso en la obra de varios autores desde la ciencia política, pues simplemente la emoción queda como un aspecto, pues casi, pues, de cualidad muy baja frente a lo cognitivo, a lo racional, para moverse en lo público, ¿no? Y creo que la lógica que tenemos ahora de lo digital y que estamos explorando, Juan Pablo y yo, en donde prácticamente si uno ve todas las encuestas sobre consumo de información y consumo de entretenimiento, todo esto está siendo mediado por redes sociales que tienen una lógica y una estructura fundamentalmente diseñadas para un engagement emocional y buscar en los sujetos una respuesta emocional. Entonces creo que la parte de la emoción es un terreno por explorar bien interesante, y felicidades, Juan Pablo, por tu presentación. Gracias, Manuel. ¿Quieres responder o quieres al final, Juan Pablo? No, si quieres, avanzamos un poquito, podríamos ir como por bloque para más fácil. Ok, entonces tenemos a Yerko por acá. Sí, también felicitaciones, Juan Pablo, por tu trabajo. Yo apenas empecé a leerla y leí la introducción de tu libro,
Entonces, y lo que entiendo es que hay muchísimo material diverso en el libro. Entonces, eh, creo que me debo a la tarea de poder revisarlo ya más en corto. En antropología ya hace un rato que se viene trabajando con emociones. Eh, de hecho, el texto de Federico que citaste es como, y creo incluso que antes de los 2000 ya venía hablando de regímenes sentimentales, contienda, recuperando un poco a Raymond Williams y sus estructuras de sentir. Y, y bueno, y todos los feminismos, los distintos feminismos, que no occidentales, pero es que lo occidental es tan complejo el concepto, pero los feminismos indígenas, por ejemplo, comunitarios, también vienen trabajando hace mucho tiempo todo esto. Entonces, está muy interesante. Y me recordé de la potencia que tiene esto, porque justo la semana pasada estuve en unas conferencias y un colega de El Salvador presentó un trabajo sobre la conexión emocional de Bukele con el pueblo, entre comillas, ¿no? Ahora que está de moda el concepto de pueblo, este, que AMLO lo ha vuelto a traer a nuestra mesa. Y es interesante porque él justo hablaba, este colega hablaba de cómo Bukele logra conectar en su primer momento cuando todavía incluso pertenecía al frente y luego el alcalde estaba en el nivel de la capital y luego va ganando progresivamente respaldo popular. Y precisamente es por esa conexión emocional de trabajar como él como alguien que puede ir contra este régimen de miedo, de terror, de inseguridad y él puede proponer esta seguridad. Y de hecho lo logra en un sentido muy, muy, muy importante, barrios donde no se podía caminar, lugares donde no se podía caminar. Y esto va mezclado con una cuestión estética porque se cambian mucha iluminación, las plazas, los parques, la gente puede salir a los parques. Entonces, para gente común y corriente, digamos, de repente empezó a ser muy favorable, independiente que la crisis económica continúa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hemos tenido la emoción en un lugar central de la política y de la forma de construir la dominación, la subalternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos autores le han dado más importancia, otros no. Yo creo que hoy día es casi imposible en ciertos temas, por ejemplo, los temas que trabajo yo que tienen que ver con el orden de las violencias extremas, es imposible no atender a las dimensiones sentimentales, emocionales y todo lo que tiene que ver con la materia subjetiva. Pero yo quería preguntarte, tú en tu caso particular, más allá de los libros y de las obras, ¿lo has aterrizado en alguna materia concreta, en alguna cosa concreta? Me refiero, no sé, sociedades, grupos, espacios, casos eventuales. ¿Y qué has encontrado ahí, digamos? ¿Cómo te has acercado a eso, si es que ha ocurrido, ¿no? Porque un poco porque está muy general todo y estoy completamente de acuerdo con todo, pero me gustaría conocer un poco más en términos más aterrizados hasta dónde has llegado para poder poner a prueba, digamos, y convencer a las colegas y a los colegas de las bondades de poner el ojo en las emociones. Y te felicito por esta permanente tuya inquietud de buscar nuevas formas de leer la realidad y creo que eso es súper positivo. Gracias, Yerko. ¿Te parece una más, Juan Pablo? Sí, gracias, por Sí, favor. estaba María Moreno, Magdalena Moreno, y después tenemos a Elizabeth. Magdalena. Ya no está por acá. ¿Quisieras intervenir, Elizabeth? Ok, gracias. Buenas tardes. Este, mm, bueno, mi participación va en el sentido un poquito tal vez de lo que al final dice Yerko. Como que yo siento que a veces las emociones están mucho en un plano muy teórico y como que a veces en este sentido las investigaciones me cuesta encontrar algo más concreto y bueno, yo actualmente yo soy psicoterapeuta corporal y entonces yo trabajo desde el feminismo comunitario. En realidad yo llego a esto porque las mujeres feministas comunitarias me empiezan a llamar a mí para trabajar con ellas desde el cuerpo.
Es decir, ya se teorizó, se politizó, cómo podemos empoderarnos desde el cuerpo. Y entonces ahí empiezo a hacer una búsqueda teórica, porque al final a mí me piden, oye, pero de esto, ¿dónde hay algo que podamos leer, no? Y la verdad es que sí he encontrado muchas investigaciones muy productivas, pero me cuesta encontrar lo concreto. Y bueno, mismo a mí ahora me está costando hasta escribir sobre eso, ¿no? Porque digamos que en el feminismo comunitario he encontrado un poquito más el enlace, más concreto, pero para ya ponerlo en términos de la investigación, sí realmente me está costando, ¿no? Entonces yo entré tarde ya a la reunión porque no sé por qué no me mandaban el enlace o me mandaban uno equivocado, pero justo entré en esta parte en donde estabas hablando de la exposición de cuerpo-territorio y bueno. Por ahí no sé si puedes hacer algún comentario, porque creo que en ese sentido están faltando, por lo menos tal vez yo no estoy sabiendo hacer una investigación teórica porque no lo estoy encontrando. Encuentro más una cuestión más teórica más que concreta en sí de cómo nos vinculamos en la emoción. O y bueno, eso, que lo compartieras y que, bueno, yo no he podido leerte, pero bueno, creo que me va a servir bastante para lo que yo estoy haciendo. Y fue un placer escucharte. Gracias. Gracias, Elizabeth. Juan Pablo. Y muchas gracias, de veras. Gracias por sus comentarios. Y bueno, quisiera reaccionar como a algunas de las cosas que han comentado y de todas maneras, si hay tiempo y se puede, pues animarles a que pudieran comentar o preguntar más cosas, ¿no? Remarcar algunas cosas. Gracias, Manuel, por lo que comentas. Yo estoy de acuerdo en la cuestión de que justamente en las formas de control, esta dimensión de lo tecnológico y las emociones creo que es un tema central. Hasta qué punto esta lógica de los algoritmos va permeando y va construyendo, convirtiéndose en un proceso que propulsa emociones, ¿no? No decir que la red y todas las lógicas de lo que ocurre en la red producen por sí solas, pero sí que propulsan emociones, ¿no? Y que se convierten en canales de circulación que van construyendo y configurando culturas emocionales y provocando procesos que son problemáticos y que pueden llevar hacia la domesticación o hacia formas también de resistencia, pero creo que ahí, en ese plano de la IA y de las tecnologías, las redes y la construcción emocional, podemos tener un caso muy importante a propósito de lo que Diego comentaba, ¿no? De casos específicos. Con Manuel estamos tratando como de pensar en las elecciones pasadas y en el hecho de la polarización de las opiniones y qué tanto la información que se recibe de la red no solo informa y transmite algo, sino contribuye a construir un posicionamiento no solo de orden racional y de programas, sino una reacción emocional que de alguna manera puede ser como relevante. Entonces yo creo que ahí hay algo como importante. Y sí, pasando con lo de Yerko, agradecer su comentario y decirle que sí, que también algo que yo no dije, hablé de teoría social en general y en realidad cuando hablo de teoría social estoy pensando en la antropología, en la historia, en la ciencia política, que creo que están hermanadas y que creo que hay mucho ahí, desde antes del 2000 efectivamente, que hay mucho por entender y trabajar. Y esto que planteaba Yerko de la construcción de estas conexiones emocionales me parece fundamental y en muchos sentidos, tanto en términos de cierto tipo de populismos o izquierdas en América Latina, pero también diría en el sentido de las derechas, de Trump, del Brexit o de muchos otros procesos que hemos visto, estas conexiones emocionales que producen de alguna manera emocionalmente a los otros, al otro migrante o al otro enemigo, o desde los fundamentalismos religiosos, se producen esa suerte de confrontaciones o discursos fundamentalistas o monotemáticos que producen al otro como enemigo, casi en esta lógica de Carl Schmitt, ¿no? Amigo-enemigo. Creo que es una construcción efectivamente de conexiones emocionales. Entonces, de alguna manera, la construcción de procesos de alianza o conflicto, de distancia social o de cercanía social, pueden leerse emocionalmente y me parece que esto que señalas, pues es fundamental. También estas culturas del miedo y la inseguridad, ¿a qué tipo de procesos políticos permite? ¿Por qué el ascenso de cierto tipo de propuestas políticas y ofertas políticas hoy en términos del miedo? Creo que el miedo es un elemento fundamental para entender
entender muchas de las reacciones políticas y hacia dónde se han ido muchas de las decisiones en las elecciones en múltiples regiones, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y con respecto a casos concretos, que yo creo que sí, que efectivamente el riesgo de una visión general es que puede como ser un poco abstracta y hace falta como aproximaciones de campo. Una de ellas es la que les decía, estoy intentando con Manuel de tratar de ver esta situación de las redes y la orientación de voto desde una dimensión emocional. Con Yael Simán, que también está aquí, estamos también hablando de si la investigación que ella viene haciendo desde hace tiempo sobre desaparición forzada, salen muchos elementos del orden emocional y hemos hablado de tal vez trabajar desde ahí, desde la situación de las violencias, el tema de cómo se expresa lo emocional, ¿no? Y estábamos pensando, pero no se ha podido concretar, en trabajar este tema de la ilusio alrededor de las profesiones, es decir, la elección de una carrera en términos de qué ilusio y qué inversión emocional se realiza aquí mismo en la Ibero. Eran como tres diferentes ámbitos en donde quisiéramos tener aproximaciones. Y eso me lleva un poco al comentario de Elizabeth, porque algo que yo no comenté acá, pero que creo que es fundamental, es si dentro de las culturas emocionales, en ciertos contextos o momentos determinados, cierto tipo de emociones colectivas se vuelven disparadores o calibradores de un momento del orden social. Yo creo que el dolor, el sufrimiento, se vuelven elementos centrales para muchas sociedades, también, tal vez también la esperanza o la posibilidad de reconstrucción de formas de reencontrarnos en lo colectivo frente a problemas amplios sociales y qué tipo de emociones se vuelven fundamentales para caracterizar esa situación. Y entonces viene esto del dolor y el sufrimiento por lo que comentabas de esta acción terapéutica, ¿no? Que yo creo que en esa necesidad de la escucha y del respaldo y del soporte, viene como una gran posibilidad del trabajo de las emociones, como una suerte, no quiero llevarlo al nivel en que a veces se ha vulgarizado de estos libros de autoayuda o de esta situación de la inteligencia emocional o las competencias emocionales o la educación emocional, que se vuelven como una suerte de formar competencias específicas y tratar de hacer una suerte como de programación neurolingüística para que la gente entonces diga que es feliz, pero sí en la idea de que hay procesos colectivos y experiencias de reconstrucción a partir de crear lazo social, formas de construcción emocional, que es crear comunidades emocionales de resistencia frente a problemas y que la recuperación de esas experiencias puede ser un potencial en términos, se vuelve lucha política, se vuelve posicionamiento, pero tiene una dimensión emocional y estaba pensando en esto que comentabas y que comentaba Yerko también, de en concreto que yo creo que lo que falta, en mi caso, por hacer, que habría que remarcar es recuperar experiencias concretas de forma en que se viven estas formas de sufrimiento, de dolor a través de formas de dominación y las estrategias en lo personal y en lo colectivo se construyen para afrontarlas, porque creo que ahí hay aprendizajes. Y entonces en el aprendizaje del resistir en lo simbólico y en lo emocional, creo que es en donde podemos como empezar a dar contenidos concretos, que es un poco lo que ustedes plantean y que me parece que sí, que hay que dar el salto porque creo que es el tipo de demanda que habría en términos de qué tendría que aportar la reflexión académica en todo caso, ¿no? Para que no se vuelva un discurso frío, abstracto, indiferente, insensible, ¿no? Entonces, me parecen como fundamentales los comentarios que hacen para tratar de dirigir este inicio de trabajo en las emociones hacia este tipo como de recuperación de experiencias. Gracias, Juan Pablo. Mira, tenemos en el siguiente orden la pregunta de Said Hernández. Te felicita por tu exposición y pregunta, ¿cómo influye el humor social en la cohesión social y la participación política en el caso de México? Y Magdalena Moreno vuelve a alzar la mano. Magdalena. Hola, una disculpa. Hace ratito no pensé que la tenía alzada, pero sí quería preguntar. Aprovechando precisamente el espacio, primero felicitando al doctor Juan Pablo, es la complejidad o los desafíos que se enfrenta en el estudio de las emociones, porque precisamente pues son fenómenos muy complejos, como ya lo describes ahorita, en el cual pues muchas veces está involucrado lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural. Ahorita la experiencia que comentaba la compañera que es psicoterapeuta, también por eso me pareció valioso, porque al final se trata de articular. Pareciera que este abordaje de las emociones, la perspectiva tendría que ser interdisciplinar.
Y ahora sumado a lo que ahorita comentan precisamente con las neurociencias, la inteligencia artificial, aprovechando que está la doctora Tere aquí también, cómo desde esta visión que pareciera que se amplía, cuáles son los desafíos para poder abordar y estudiar precisamente las emociones, desde qué herramientas técnicas y metodológicas tendríamos que abordarlo desde su experiencia. Es todo, gracias. Tenemos a Roger Magazine, ¿te parece? Adelante. Gracias, Arely. Bueno, un poco en el mismo sentido de Yerko, yo creo que como antropólogo estoy tratando de poner esto en términos concretos y bueno, tal vez familiares para mí. En el trabajo de investigación que hice en el pueblo de Tepetlaustock, algo que me llamó la atención era la importancia de las emociones en hacer acciones, podemos decir acciones públicas, como en las fiestas del pueblo, y la importancia de hacer las cosas con buen humor, porque al hacerlos con mal humor, incluso las cosas pueden salir mal. Y bueno, un poco como dijiste, yo creo que lo que dijiste ahorita, hay algo de como infectuar a otros con las emociones, ¿no? Entonces, de hacer algo con con mal humor puede luego afectar a otros, incluyendo el santo del pueblo. Y siento que en contraste con la manera en que nuestra cultura dominante ve las emociones, pues ahí sí lo tienen como en el ámbito público, ¿no? Entonces no sé si esto también tiene que ver con lo que Manuel dijo de como la domesticación de las relaciones, ¿no? Y esto sería un poco el opuesto. Y yo creo que, bueno, para nosotros también, aunque en una empresa, la emociones que lleva el presidente de la empresa o algún político, no hablamos de esto y actuamos como si no importara, pero yo creo que sí, ¿no? Entonces yo creo que esta domesticación es un poco como falso. Entonces, bueno, una cosa era para preguntar si esto va en el camino de este giro que estás hablando, para yo tratar de entenderlo mejor y tal vez preguntarte si va por ahí como un giro así, ¿qué implicaciones concretas tiene para la teoría social? Por ejemplo, ¿qué correcciones habríamos que hacer con pues las ideas básicas de Durkheim, que yo creo que, bueno, que aunque sí tienen ciertas cosas sobre las emociones, no es algo central a su idea de lo que es lo social? ¿Qué ajustes tendríamos que hacer? Pablo. Sí. Bueno, pues gracias nuevamente. Reacciones como de inmediato con respecto a sus comentarios, Said, muchas gracias por la pregunta. Creo que efectivamente hay una conexión muy cercana entre la situación de los procesos de participación política, los grados de cohesión o grados de distanciamiento entre los grupos sociales y el clima emocional. Es decir, o lo que tú pusiste como humor, ¿no? El humor en el sentido como del estados de ánimo y afecciones colectivas que pueden estar presentes. Entonces, acontecimientos como fundamentales pueden cambiar el curso de una elección, como en el caso de la situación, por ejemplo, de España y de repente el 8M y de repente
la situación de una catástrofe o una situación de mal manejo político de una determinada situación y el cambio en la reacción emocional respecto a un gobierno, cómo responde o deja de responder frente a una situación, ¿no? Entonces, el manejo de una situación política o acontecimientos particulares pueden ser factores que influyen sobre un orden y un cambio de clima emocional o también procesos de manera recurrente que van construyendo resentimientos y formas implícitas de conflicto. Lo que quiero dar a entender es de que aunque no haya una expresión visible de conflicto, puede haber formas implícitas que hablan de violencias estructurales, de situaciones mantenidas en el tiempo y que producen una situación ante el electorado, por ejemplo, ¿no? O entre los diferentes grupos y el modo en que miran a sus representantes o a los políticos, a la clase política. Entonces creo que esta suerte de clima emocional con respecto a la política, que creamos en ella o que la veamos como desprestigiada y como corrupta, tiene que ver con esta suerte como de construcciones de lazos, de conflictos y sus expresiones emocionales para el modo en que se reacciona y se participa, ¿no? Que la sociedad se vuelque hacia un evento político o que haya una indiferencia y apatía hacia algo, creo que habla de esta suerte de el clima emocional o el humor colectivo con respecto a algo y que es cambiante y que puede transformarse incluso mediáticamente, ¿no? Pero me parece que ahí podría haber un tema importante considerando a las emociones colectivas como una suerte de indicador de procesos de satisfacción y satisfacción, también como de rechazo, aceptación o de reivindicaciones sociales que pueden surgir leídas en términos de sus expresiones emocionales. Espero que por ahí en ese sentido haya sido como la pregunta. Y bueno, con respecto a lo que comenta Magdalena, pues sí, creo que efectivamente el gran tema es como los desafíos, ¿no? Para trabajar más interdisciplinariamente, para no pensar que, digamos, en mi caso, que la sociología sería la única fuente de aproximación, sino que habría múltiples miradas, incluyendo no solo a las ciencias sociales, sino incluso desde otras disciplinas, incorporando la dimensión de lo tecnológico, las neurociencias, ¿no? Creo que hay una necesidad de diálogos y habla mucho como de alimentar la cultura del análisis social con la lectura de muchas otras perspectivas teóricas para poder mirar más lejos, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos mucho ver qué se está haciendo desde la biología y desde otras áreas para comprender los procesos emocionales y desde ahí tratar como de pensar en cómo aproximarnos, ¿no? Y bueno, aunque sigue habiendo una necesidad de utilizar las herramientas analíticas del análisis cualitativo y cuantitativo que ya se conocen, de alguna forma la pregunta sería si esto del giro afectivo no solo afecta lo teórico, sino lo metodológico, y la pregunta sería por aquellas metodologías que pueden captar esta dimensión de los cuerpos, ¿no? Y cómo hacerlo. Creo que ahí hay un reto importantísimo, ¿no? Además de la construcción de la textualidad, es decir, lo que las personas dicen sentir, el hecho de cómo registrar procesos corporos sensoriales desde otro tipo de aproximaciones o desde las propias emociones, que eso yo no lo dije ahora, no insistí en ello, pero esto de las sociologías carnales, las antropologías encarnadas, las formas de participación en donde uno incorpora y vuelve objeto de análisis la propia emocionalidad y desde ella trata de llegar a conocimiento, ¿no? Entonces, tanto en el lado de la perspectiva metodológica profundizada como de las herramientas y de los diálogos con otras perspectivas, creo que hay bastantes cosas que hacer, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que Roger plantea, pues hay varias cosas que son bien interesantes. Por un lado, recojo esta idea de la emoción en términos de la emoción como en su dimensión privada y la emoción pública. Y el hecho de que en ciertas comunidades como en Tepetla u otras, la separación de esferas y la distinción entre lo religioso, lo político, lo económico, lo privado y lo público un poco no tiene la forma que a lo mejor uno pensaría en otros contextos y se diluye mucho más. Eso me parece muy interesante por el hecho entonces de cómo son interpretados procesos emocionales hablando de la dinámica y de la vida comunitaria. Recuerdo un trabajo de Frida Jacobo, una antropóloga que trabaja emociones y del mal de ojo, y de cómo a través del mal de ojo en una comunidad analizaba que lo que ocurría corporalmente, después reinterpretado y en términos de una reflexividad metodológica, llevaba a hablar a las relaciones interiores en la comunidad y el modo en que se establecían las jerarquías dentro del grupo social, ¿no? Entonces pensaba en las fiestas
de la mayordomía, de los cargos, de cómo más allá de que tengan dimensiones económicas o políticas, también tienen su correlato en hablarnos de la configuración de la vida comunitaria, del estado de las relaciones y volvería como a esto, que sería como un eje de lectura para mí, cómo hablan del el tipo de relaciones, el grado en que esas relaciones se dan y los posibles conflictos o tensiones que se producen al interior que se expresan emocionalmente. Cuando decías esto de si participamos con buen humor, podemos sacar adelante la fiesta en términos de una suerte como de participación que plantea la reciprocidad, muy al estilo de Marcel Mauss y el Don y todo esto que tendría que ver con el conjunto de intercambios simbólicos que construyen y refrendan el lazo social y mantienen comunitariamente, ¿no? Entonces yo creo que en esa lógica de leer cómo es un entramado de cadenas de relaciones de orden simbólico y emocional, se reproduce un orden y se mantiene la fiesta y el cargo y de alguna manera se mantiene viva esa tradición que tiene un sentido orgánico para la vida comunitaria y nos plantean también los retos de lo que puede ser un síntoma, ¿no? O sea, yo pensaba en esto de, así como en Freud, la broma o el lapsus como síntoma, las expresiones emocionales como síntomas de cosas que hablan de la vida del orden social, ¿no? Y en ese sentido, claro, la pregunta viene a ser, ¿y cómo interpretar esta suerte de síntomas? ¿Con qué herramientas? Que era algo de lo que yo decía en la presentación. Si el giro afectivo nos plantea un giro no solo en lo teórico, sino en lo metodológico, ¿cómo analizarlo, no? En lo metodológico creo que esto de las antropologías encarnadas, de esto de los diarios de campo encarnados o las formas de registro de los procesos, además del diario de campo textualizado y demás, podrían ser formas de tratar de pensar. Y en cuanto a qué impacto concreto tiene en la teoría social esta lectura en clave afectiva, un poco les hablaba de estos ejercicios como el de Eduardo Bericat para el suicidio, o la ética protestante, o este trabajo que hice sobre la ilusio, ¿qué pasaría si el concepto de ilusio de Bourdieu se tratara de traducir a categorías de orden emocional? ¿Dónde veríamos categorías como trabajo emocional, gestión emocional? ¿Dónde veríamos el asunto de regímenes emocionales o contiendas de sentimientos traducidas a las categorías de Bourdieu? Es como poner un poco a dialogar a la literatura específica del campo de las emociones o el giro afectivo con estas teorías y resultan cosas de repente interesantes. En el caso del suicidio, por ejemplo, se matizan muchas de las interpretaciones. No me voy a meter ahorita en el detalle, pero la interpretación convencional del suicidio en Durkheim se reducía a plantear que había dos grandes fuerzas, regulación e integración, y que entonces si falla la integración o la regulación, hay un tipo de suicidio, ¿no? Y ahí de alguna manera se daba la explicación genérica. La explicación de Bericat a través de emociones permite abrir el esquema de regulación, integración para plantear el tema del conflicto o plantear el tema de otras posibles alternativas que no se habrían pensado en el esquema tradicional de Durkheim, ¿no? La incorporación de la angustia en el caso de la interpretación tradicional de la ética protestante, abre una línea de interpretación para pensar que de alguna manera la lógica ascética del ahorro podría ser leída también en clave emocional en términos de el significado último que tenía el capitalismo en el orden moderno, no solo como la riqueza, sino de alguna manera también el goce o la realización espiritual que podía obtenerse cuando no se derrochaba, por ejemplo, ¿no? Y ahí entraba la angustia como un mecanismo controlador. Sé que estoy diciendo cosas de mucho detalle, pero en esos textos aparecen matices importantes que modifican el campo de lectura. Yo aspiro a que el texto mío sobre Lucio un poco ilustra sobre cómo este concepto de Bourdieu podría dar luz para pensar en términos emocionales en estas dinámicas en las que nos metemos buscando el éxito, la realización o la felicidad y un poco nos vemos atrapados en estos conflictos de lo que hacemos y acabamos haciendo a coste del cuerpo, de las relaciones familiares y el coste emocional que lleva el ser reconocido y respetado en nuestros campos, gozar de un cierto prestigio y reconocimiento en aras de estas lógicas de las ilusios múltiples de los campos, ¿no? Pero vamos, creo que tal vez el ángulo de mirada podría ampliarse si se incorpora a la variable emocional como un posible ángulo adicional de lectura. No digo que todo se deba leer en lo emocional, pero digo que puede ampliar la mirada, ¿no?
Gracias, Juan Pablo. Tenemos la manita aquí de Yael. Y gracias, Areli. Bueno, Juan Pablo, interesantísimo y muchas felicidades. Yo tenía una duda, Juan Pablo, pero porque no conozco tanto este tema de las emociones, ni desde la sociología, ni, o sea, veo que diferentes disciplinas se han, pues digamos que está de moda, ¿no? Incluso la ciencia política, la historia y demás. Y te quería preguntar, porque un texto que leí recientemente de Wendy Perelman, muy interesante sobre el miedo en el contexto de la guerra en Siria. Y entonces mi pregunta es, ¿en qué medida de lo que tú has analizado, has trabajado, pero también otros autores y otras autoras, se habla de tipos de emociones dentro del espectro afectivo, no que sea ya sea esperanza, ya sea miedo? Porque, por ejemplo, ella hablaba de tres tipos, pero recuerdo dos que me parecían muy poderosos en términos explicativos. Uno era el miedo que silencia, ¿no? Ese miedo que bajo el régimen de Assad silenció a la ciudadanía, pero luego el miedo superado, en la medida en que la gente salió a las calles a protestar, entonces ese miedo que silenciaba se transforma en un miedo superado y luego en un tercer momento, se convierte en algo más. Entonces estaba yo pensando en esto, tipos de miedos, ¿no? Tipos de esperanzas. No sé si esto ya está muy trabajado, no tanto, quizás más desde una disciplina que de otra. Y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre ello? Yo creo que es todo un tema, ¿no? Hay autores, por ejemplo, en el campo de la sociología que dicen que en realidad hace falta la construcción sistemática de una sociología del miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ha habido aproximaciones al problema del miedo desde la sociología del riesgo, ¿no? En estos grandes textos como de Becker o Luhmann, que hablan del riesgo y de cómo las sociedades de riesgo lo que producen de una forma constitutiva y compulsivamente es entonces la falta de confianza y la lógica del miedo, ¿no? Hay textos en la ciencia política del miedo como un concepto que podría explicarnos, siguiendo la idea de miedo y la historia de esta idea, el surgimiento de los regímenes totalitarios o formas concretas como de organización. Bueno, vamos desde Maquiavelo, el planteamiento de que el miedo es el propulsor para la construcción de alguna manera del Estado, ¿no? Para dar garantías, ¿no? Hoy todavía hemos replicado esto cuando de repente la gente puede llegar en un momento dado a sacrificar, entre comillas, libertades a cambio de cierta seguridad, ¿no? Y hoy lo vemos todavía cuando se discute la militarización en nuestro país, ¿no? Y el tema de el miedo como una suerte como de factor propulsor de conductas sociales y actitudes políticas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y que en contextos de guerra o de amenaza de guerra o como por ejemplo en el contexto de la Guerra Fría u otros, se ven exacerbados. Entonces yo creo que el miedo se vuelve como una de las emociones como más poderosas en términos de explicarnos procesos de comportamiento social, ¿no? Entonces, a mí, con respecto a lo que plantean, lo que me parece bien interesante es preguntarnos qué contextos y condiciones sociales plantearían estas diferentes expresiones del miedo. Esas que plantean la situación del silencio, ¿no? Y el hecho de que entonces hay cosas que puedan ser pensadas, comentadas, pero nunca en lo público, ¿no? Me recuerdo cuando hablabas de esta gente que trabaja en el proceso de desaparición y que de repente puede tener información con respecto a estos poderes fácticos o grupos delictivos que pueden estar secuestrando, pueden estar desapareciendo o situaciones de corrupción de los gobiernos, pero sin embargo estos secretos a voces que nunca se plantean porque no hay la seguridad ni la garantía, ¿no? Que eso habla de la confianza también, los circuitos de confianza con los cuales se puede o no se puede hablar y los contextos en donde la acción de resistencia puede ser más organizada o contar con otro tipo de canales y permite la visibilidad de los actores para poder hablar aún frente a una situación de miedo, ¿no? Entonces, de alguna manera, frente a la presencia del miedo, habría otra suerte de constelaciones emocionales que hablarían de un cierto respaldo social o la posibilidad de una posibilidad de enfrentar y acuerpar para poder entonces hablar, decir, confrontar o retar.
¿no? Entonces yo creo que sería otro tipo de momento. Podríamos pensar que un indicativo sería el grado de cohesión, integración y organización social. Esa podría ser una posible lectura para plantear que el miedo pudiera ser propulsor de acciones colectivas, incluso de confrontación o de alternativa social, pero va en función como de una relación como inversamente proporcional, ¿no? Mientras menos certeza, menos cohesión, agrupamiento, acorpamiento y organización social, más totalitarismo, más silencio y menos posibilidad, porque entonces parecería que se afronta de manera individual un problema, ¿no? Y el otro más colectivo o más posibilidad de respaldo o mediático, poderlo visibilizar y de esa manera protegerse por la situación de que se ha hecho visible públicamente una violencia o por el hecho de que hay formas de que otros actores sociales colectivos puedan responder y respaldar. Entonces yo pensaría que esta reflexión es sumamente importante, uno por la necesidad de pensar que el miedo en realidad sí puede ser objeto de toda una construcción, tipificar los miedos, porque son muy diferentes los miedos de esta situación de violencia generalizada a la del miedo que se provocó en el contexto de COVID, antes de las vacunas, por ejemplo, ¿no? U otras formas de miedo, como la situación de la vejez y la situación del cuidado a adultos mayores, que se ha vuelto un problema amplio de política social y que tendría que ver con otras formas de miedo con respecto al futuro de nuestras sociedades, u otras formas de miedo en términos de las precariedades laborales o los futuros para los jóvenes, ¿no? En fin, creo que en realidad el miedo se expresa de múltiples formas bajo la situación de estas incertidumbres y este cambio como permanente de las sociedades y frente al no tener certezas, ¿no? Habla de una suerte como de precariedad de las instituciones para responder, ¿no? La precariedad institucional unida a esta situación de incertidumbre y los miedos colectivos de múltiple tipo que yo creo que nos permitirían analizar qué tipo de comportamientos se dan y si las respuestas son individuales o son colectivas, ¿no? Y ahí ocurre como con la felicidad, ¿no? Parecería que es responsabilidad de cada persona el ser feliz y se coloca como en el nivel de la solución biográfica, lo que en realidad es un problema condicionado estructuralmente, ¿no? Y entonces, como un desafanarse en términos de las políticas públicas y las condiciones sociales para lograr la felicidad, que es algo que plantea Bericade en La felicidad de los españoles en su libro, ¿no? O sea, pensar que la felicidad pudiera ser del mérito de la persona y de su lucha, y entonces colocar en el nivel del individuo esto que es una problemática macro y que en realidad cruza por muchos otros factores que den seguridad, estabilidad y certezas frente a lo que no existe, ¿no? Entonces, bueno, sé que lo amplié un poquito, pero creo que el tema lo permitía, porque creo que el miedo es una de esas emociones que permite como pensar en problemáticas macro y explicar comportamientos económicos, ¿no? ¿Qué comportamientos hay ante la inseguridad económica, ¿no? En momentos de crisis, la reacción frente al miedo y entonces cómo nos explican estas situaciones de las bolsas, los mercados y hasta el ahorro personal o las preocupaciones por qué voy a hacer si me enfermo en un contexto de no seguridad social, hasta estas otras de violencia, inseguridad, secuestros, militarización y entonces qué ocurre o las del COVID, ¿no? Entonces yo creo que el miedo se vuelve algo transversal a muchos espacios que explica comportamientos colectivos y que podría hablar como del modo en que una sociología, una aproximación social a las emociones, para no decir sociología, pues puede dar herramientas de análisis, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Aquí hay otra pregunta de Stephanie Maya. Que da las gracias por su presentación y pregunta, ¿qué tipo de exploraciones han encontrado acerca de las emociones como detonadoras, mediadoras o productoras de resistencias colectivas a procesos de poder o presión? ¿Y en qué se apoyan teórica y metodológicamente estas exploraciones? Y bueno, pues una gran pregunta. Por ejemplo, en el libro de Emociones, Poder y Conflicto, hay algunos capítulos que hablan justamente como de esto, por ejemplo, el conflicto en India y de alguna manera como el periodo de gobierno de Indira Gandhi construye mediáticamente a ciertos grupos Sikh como enemigos y entonces el capítulo retrata la construcción discursiva de un cierto grupo con ciertas creencias religiosas que se le va construyendo en una serie de misiones oficiales como el enemigo, ¿no?
pero de la misma forma un capítulo de Olga Sabido en ese mismo libro de discursos de Trump alrededor del migrante y cómo va construyendo una imagen de los migrantes en Estados Unidos, de sus olores, de sus cuerpos, de sus modos de actuar desde la caracterización de este personaje político y de cómo la construcción corporosensoria del migrante lo va produciendo emocionalmente ante los ojos de estas audiencias como sujetos de alguna manera que se convierten en enemigos públicos, ¿no? Entonces, frente a ello, un poco la pregunta viene a ser qué mediaciones o resistencias pueden construir los actores, ¿no? Estos capítulos lo que presentan es la construcción desde esferas del poder de un otro que se vuelve enemigo. Al nivel de las estrategias del otro lado, el capítulo, por ejemplo, de las bailarinas, de los bailarines, perdón, y de las boxeadoras, habla de espacios en el gimnasio o en los ensayos, en donde hay toda una serie como de mandatos de género que plantearían cómo deberían actuar las personas y cómo el bailarín o la boxeadora tienen que hacer una suerte de cuesta arriba o de construir estrategias para poder sobrevivir en esos espacios a pesar de sus condiciones específicas, ¿no? Entonces, poder mantenerte en esta lógica, por ejemplo, en el caso de las boxeadoras y de los bailarines, ahí aparece la idea en la cultura emocional del sacrificio, de que se debe entregar todo en términos del cuerpo y el alma para poder sobrevivir en el gimnasio o en las prácticas de la danza, para poder estar en la puesta en escena, para poder tener tu primer pelea o mantenerte, ¿no? Entonces, estas lógicas se vuelven formas sutiles de dominación y cómo entonces eh, estas boxeadoras han logrado como salir adelante y poder tener peleas y ser consideradas cuando hay situaciones como de tantas asimetrías y formas muy condensadas por la cultura que plantean formas patriarcales, machistas, que dirían que una mujer no debe estar en el boxeo o que si se le está, se le deben dar pues lugares especiales, distintos, en otros horarios, con otro tipo de condiciones, pero no pensarla como una trayectoria profesional, ¿no? El capítulo de Gaby López, por ejemplo, también sobre las mujeres mazaguas en contextos comunitarios, plantea qué estrategias específicas han tenido para aún desde formas muy silenciosas tratar de enfrentar formas patriarcales en las comunidades, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también, y esto no es del libro, una tesis que dirigió Areli alrededor de la sutileza en ciertas comunidades indígenas, en donde la sutileza se convierte en una estrategia de resistencia simbólica, pero muy efectiva para tratar de confrontar liderazgos muy constituidos en lo político y que mujeres que trabajan por el medio ambiente en esas regiones mantienen estas formas de participación y lucha bajo formas sutiles, pero que van colocándolas y reposicionándolas bajo estas formas de mediación, de construcción estratégica frente a lo que podemos como enfrentar como un poder a veces construido y que es difícil como de mantener, ¿no? Creo que básicamente como en el libro y en estos trabajos creo que están estas formas. Y ya lo último que diría es que en el trabajo sobre el COVID que hicimos, que fue una revisión sistemática sobre bibliografía, que no fue un estudio de campo, sino que fue revisar 80 trabajos que hacían investigación sobre qué pasó con el personal médico en los hospitales y que sobre todo se centró en las enfermeras, que eran las que cargaron sobre todo con la cuestión de la atención y sobre todo en muchos casos terminales cómo es que se atendía a las personas, incluso cómo morían en los hospitales y lo que sentían. Ahí lo que se narra, que no pude entrar al detalle en eso, es qué estrategias construyeron las enfermeras para manejar el miedo a ser contagiadas, manejar la estigmatización por parte de la sociedad cuando fueron agredidas, poder construir su práctica bajo nuevas modalidades cuando no existía el equipo necesario, no tuvieron la capacitación suficiente y estaban en condiciones de precariedad con el mismo personal. ¿Cómo construyen estrategias específicas para solventar estos problemas y pese a los límites de la institución, responder a nivel casi personal con respecto a problemas que el sistema de salud que se había de alguna manera desmantelado para crear uno nuevo y en ese contexto entra en México, por ejemplo, el COVID, tuvieron que enfrentarse? Entonces ahí se habla de estrategias específicas en el orden de lo personal y lo colectivo para enfrentar una situación. Entonces, bueno, sé que
sigue siendo un poco genérico, o sea, porque no hablo de un caso en particular y tal vez falta la concreción de la que me han, por la que ustedes me han preguntado ya hace rato, pero creo que son aproximaciones para pensar justo en cómo explicar estas formas de resistencia en los conflictos y las mediaciones que se construyen individual o colectivamente para afrontar procesos de restricción, precariedad o dominación, ¿no? Gracias. Bueno, no tenemos ninguna mano acá. Yo quisiera, gracias por traer a colación la tesis de Elizabeth Díaz Íñiguez, donde precisamente hablamos de eso, ¿no? Como la sutileza como una forma de resistencia, y me da pie para preguntarte algo, ¿no? Quizá, bueno, en el primer acercamiento que realizamos con estas mujeres en Frontera Comalapa, que crean liderazgos femeninos a partir de estrategias leídas como femeninas, y por eso el nombre de sutileza, nos damos cuenta, y creo que nos puede ayudar como para pensar en esto que se ha como debatido ahora, ¿no? Primer filtro, como pensar que hay emociones que se consideran propias para los espacios femeninos y otras adecuadas para lo masculino, ¿no? Si tú reaccionas de una manera, es inadecuado, etcétera, etcétera, pero si lo hace un hombre, entonces está bien, ¿no? Está bien leído. Y eso en todos los contextos, no solamente en los contextos de la política, pero en ese momento que se realizó el trabajo de campo, 2018-2019, en Chiapas, 17 y 18, perdón, nos estábamos enfrentando a un discurso como la Digna Rabia, un movimiento zapatista que tiene una centralidad masculina poderosa, ¿no? Al interior y hacia afuera. Y por este lado, en Frontera de Comalapa, teníamos a mujeres lideresas que no podían darse el lujo, en una lectura muy política y muy microsocial, de ser fuertes, porque entonces eran violadas o eran atacadas o juzgadas por asumir ese papel. Y entonces, como bien comentas, desarrollan unas estrategias leídas como sutiles, ¿no? Como reírse, si te molestan reírte, como agacharte, pero en realidad estás haciendo algo de resistencia a eso, ¿no? Y nos trae eh, ¿cómo se dice? Una cita de Foucault, ¿no? Donde hay poder, hay resistencia. Y en ese momento le decía a Elizabeth que podíamos tomar pues, la respuesta de Scott, ¿no? Donde hay resistencia, hay poder. Y entonces le damos la vuelta a esta primera lectura para entender que hay como microestrategias de orden también emocional en el que la emoción puede ayudar a construir resistencias, ¿no? Yo nunca lo haría de una manera sutil, pero bueno, ese es un contexto de extrema violencia, digamos. Y estaba pensando metodológicamente cómo traerlo a colación, y también me acordé de una experiencia en el 2009 en la Universidad de Manchester, el grupo de debate de teoría antropológica, en el que convoca a Manchester en esa ocasión, y Janet Edwards, Elizabeth Povinelli y entre otros, ponen en el centro de la discusión una cosa bastante interesante. Se llamó la fijación antropológica por la reciprocidad y el intercambio no deja espacio para el amor, ¿no? Y entonces da pie a debatir un montón de cosas que desde aquel momento a mí me llamó muchísimo la atención, y que a lo mejor pudiera ayudarnos metodológicamente a construir algo de lo que tú propones, ¿no? Y solamente hablo desde la ignorancia, porque las emociones no son ni mi fuerte ni mi tema, ¿no? Entonces, quizá descomponer un poco la batería de conceptos tan centrales en sociología pudiera ayudarnos como a dar la vuelta para saber eso, ¿no? Reciprocidad e intercambio han sido angulares en la construcción de la teoría sociológica, antropológica, perdón, y dicen, ¿no? Estas mujeres discutiendo en ese foro, bueno, a lo mejor esta centralidad que se le ha puesto ahí no nos ha dado permiso ni la mirada para pensar en el amor, ¿no? En la antropología, por ejemplo. Y entonces a lo mejor en lo que tú, en la propuesta que presentas el día de hoy, a lo mejor ayudaría, pues, y solo de una manera muy atrevida, porque no lo sé, algo como de una cosa microsociológica, donde pensemos y empecemos a desbaratar esta poderosísima batería de conceptos sociológicos que se construyen desde hace unos 120 años, ¿no? Y empezar ahí como entrarle y picando piedra muy chiquito para pensar algo, no sé,
bueno, poder no va a ser posible porque es de los más, ¿no? Que sin eso no hubiera nada. Pero a lo mejor en lo doméstico, en lo metodológico y empezar, ¿no? Como a excavar. ¿Qué decimos cuando queremos decir confianza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando, porque pues igual es un sesgo propio de la sociología, pero decir miedo, ¿no? Puta, pues el miedo se lee de 1000 maneras, huele de 1000 maneras diferentes, se expresa de manera diferente en todos los contextos, ¿no? Por ejemplo, en un caracol zapatista, pues ante el miedo la alegría, decían, ¿no? Ante el miedo el canto, ante el miedo la pintura, ¿no? Ante la opresión bailar, ¿no? Y no es lo mismo que en contextos de violencia así súper grandes como las guerras que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A lo mejor eso nos serviría para pensar también otros procesos de generación de nuevas intimidades en el mundo, ¿no? Como por ejemplo toda esta nueva, no nueva, sino ya grande literatura también en la que me estoy aproximando, que se llama Economías Íntimas, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de que vendemos nuestras emociones? ¿Qué hablamos cuando vendemos nuestro cuidado, ¿no? Emociones que en una literatura muy concreta de diversas disciplinas, sociología, antropología, microsociología, estamos viendo que efectivamente se expresan de maneras muy concretas, ¿no? Si quieres, luego seguimos así como platicando eso, pero no sé, de primera entrada se me antoja o creo que podría ser como muy, 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 muy concreto para saber qué decimos, siquiera cuando decimos amor, ni siquiera es un concepto universal, ¿no? Ya, no, tomándome muchas licencias, pero bueno, si alguien más, por favor, quisiera comentar otra cosa. En lo que se animan, si quieren una reacción a la que comentas, Areli. Sí, yo creo que has tocado varios puntos, ¿no? Por un lado, esta situación de como una vigilancia frente a los universalismos, ¿no? Que creo que está ligado a esto que planteaba Yerko, que planteaba Elizabeth, con respecto a la situación de los contenidos concretos, los contextos de los que hablamos y cuando decimos confianza, empatía, respeto, reconocimiento, un poco a qué nos referimos y eso tiene que ver siempre con contextos, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de mirada contextualizada creo que es fundamental para poder como aproximarnos y sobre todo entender estas nuevas formas de expresión de lo emocional, ¿no? Pensaba que algo que no dije, un poco porque por el tiempo y por la situación a veces darlo por supuesto, esto que siempre aparece cuando hablamos de emociones, de estas suertes de dicotomías heredadas de la historia de nuestro pensamiento entre razón y emoción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces pensar justamente que las emociones están generizadas y que hay emociones masculinas o femeninas, como decías, me parece como importante, porque construyen estos mandatos de género, pero también porque se expresan en todas las esferas, ¿no? Entonces hay profesiones feminizadas y profesiones masculinizadas, o hay en estos nuevos discursos de la situación de una igualdad, estas visiones un poco buenas, pero limitadas de estas cuotas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que cierto nivel de representatividad de mujeres en órganos y espacios, ¿no? Pensando que si la cuestión numérica pudiera como tal modificar el orden de las relaciones, ¿no? Eh, Se dice incluso mucho y se ensalza el asunto de que hoy tenemos una mujer presidenta, ¿no? Pero siempre eso fuera de contexto podría ser peligroso en términos de si uno ve en el contexto de las relaciones y eso significa algo en términos como de los procesos de reconstrucción de los espacios, en términos de reciprocidad, o solo es una mujer dentro de un espacio que de todas maneras tiene una construcción que responde a una situación de orden en general propia de la política patriarcal y organizada genéricamente, ¿no? Entonces creo que este tema de las dicotomías y la forma en que se construye, se clasifica, pues todas las esferas de la vida social y dentro de esas dicotomías el hecho de asignar cierto tipo de emocionalidad va para todos lados, ¿no? En términos de las masculinidades y muchas masculinidades subordinadas, ¿no? Y el asunto de la discriminación de género que no se acaba por el hecho de que mujeres en particular estén en ciertos lugares, sino que plantea el hecho de qué cosas tendrían que cambiar, ¿no? En términos
términos más estructurales. Yo creo que ese es como todo un gran tema. El otro tema también tiene que ver con el asunto, por ejemplo, de la trivialización de las emociones, ¿no? Por ejemplo, que al ponerlas como individuales, privadas, entonces la alegría parecería ser un tema como de la vida cotidiana y propia solamente de las personas en singular, ¿no? Cuando en realidad la alegría debería ser como un objeto de lucha política incluso, ¿no? O sea, creo que puesta en el sentido más profundo significa una serie de garantías y derechos, ¿no? O sea, ese conjunto de derechos se convierte en una situación que explica o que plantea situaciones que deben ser transformadas en el orden estructural. Y lo otro es una mirada no universalista, sino a lo mejor abierta a la diversidad intercultural con respecto a entender qué queremos dar a entender cuando hablamos de esperanza, de paz, de alegría, de amor, ¿no? Que no hay una sola expresión del amor, sino múltiples, y que esta mirada plural sería como una exigencia para poder entonces comprender como procesos, ¿no? Entonces yo creo que esto además me deja como pendiente el hecho del señalamiento, ¿no? De que las aproximaciones concretas situadas pueden dar una riqueza a las interpretaciones para poner contenido concreto y tratar de estar muy atento al riesgo de universalizar, es decir, que entonces el amor es y entonces con facilidad podemos estar extendiendo demasiado hacia situaciones o contextos en donde tal vez ni siquiera corresponda lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces ahí creo que hay un principio de vigilancia metodológico bien importante, ¿no? Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más por aquí? Tenemos unos minutos Ah, todavía. sí, lo puedes revolver, pero no estaba, no, ahí encima estaba la bolsa de plástico. Creo que está ¿Hay abierto el algo más? micrófono. Ya. Tenemos unos minutos para terminar. Quisiera, si me permiten, ¿Sí, Elizabeth? estaba ahorita escuchando Magdalena. al doctor Juan Pablo, por ejemplo, el tema de las epidemias, cómo han sido retratadas a lo largo de la historia del ser humano, y que también las artes nos proveen de una cierta estética de cómo era clasificado, organizados los espacios, y que también estaba eso muy permeado por el terror a la muerte, por el miedo, por este, por la situación del otro, que es eh, el posible que me va a contagiar y por lo tanto voy a morir. Y creo que ese tema de las artes y cómo se ha plasmado a lo largo de la historia, pensaba en La peste, por ejemplo, de Camus, en el de Cameron, en la de Los novios de Manzoni también, que es una novela preciosa, y que de alguna manera la historia, y a partir de ese tipo de documentos estéticos del arte, los intercambios epistolares nos pueden dar también como la pauta de cómo se pueden leer las emociones en diferentes momentos de la historia, ¿no? Es mi aporte, gracias. ¿Quieres reaccionando un poco a lo que comentas, Magda? Creo que sí, que esto que planteas también es súper importante, que si por un lado como que hay un cierto mito de que las aproximaciones teóricas durante mucho tiempo abandonaron las emociones para explicar racionalmente el mundo, ¿no? Y entonces dejar de lado las emociones y pensar solo desde lo racional, también se pensaba que solo desde las expresiones artísticas es que se podía ver lo emocional, pero quedarían expresadas solamente sobre un lado como bello, pero no necesariamente que nos dijera algo sobre la sociedad, y más bien que la expresión artística dice mucho sobre la sociedad, ¿no? Eso me hace recordar un libro de Howard Becker, para explicar a la sociedad, la sociología no basta, y es que en realidad tendríamos que recurrir a múltiples lenguajes para poder mirar la realidad social, ¿no? Y ahí el arte, por ejemplo, puede ofrecer múltiples alternativas metodológicas incluso, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de lo visual creo que es una dimensión importante, y todos los sentidos, ¿no? Múltiples formas desde los sentidos de poder ver cómo se siente el mundo, ¿no? Es decir, incluir en la dimensión del conocimiento objetivado el conocimiento afectivado.
Creo que esa parte es como muy importante. Si podríamos comprender con múltiples dimensiones la realidad, recordando un poquito esto de Schopenhauer, ¿no? Cuando decía no solamente existe un ojo que ve, también hay una mano que siente y un olfato que percibe el mundo. Esta pluralidad metodológica que nos obligaría a pensar que la riqueza del mundo no se agota en una aproximación y que entonces además de la transdisciplinariedad, en lo metodológico, las múltiples aproximaciones tendrían que mirar desde diferentes lados y que efectivamente el arte, la literatura, la pintura, múltiples expresiones han retratado eso que existe como síntoma de una problemática social y que nos dice algo sobre ella, pero se expresa en otro lenguaje, en otro registro. En el caso de las emociones, ese otro registro recuerda mucho esto de Lacan y de Freud, con respecto a que, claro, no se expresa solo en el nivel de lo consciente y estas dimensiones de lo inconsciente que se dan en los lapsus o en múltiples expresiones sintomáticas, nos hablaría de problemáticas de orden emocional que tienen que ver con el lazo social y con el mundo social y que tendríamos que tener recursos metodológicos para poder interpretarlas. Entonces yo creo que en el reto metodológico hay mucho que hacer pensando en esta pluralidad de la riqueza y la complejidad de la emoción que lo que exige es tener abiertas múltiples puertas para poderla entender, incluida pues evidentemente los diálogos que tendrían que darse con no solo disciplinas de orden disciplinar teórico, ¿no? Sino con expresiones artísticas y formas de acompañamiento, ¿no? Todo este acompañamiento desde la psicología y otras áreas a las formas de dolor, creo que también hablan mucho de expresiones emocionales y cómo se registran, cómo se registra esa vida sensible, cómo se capta y cómo se interpreta. Creo que ahí se hacen muchas cosas que tendríamos que estar escuchando desde las ciencias sociales para ampliar nuestras miradas. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien más por aquí? Gracias por tu presentación muy valiosa. ¿Alguien más? Pues, no sé, muchísimas gracias, Juan Pablo, por estas provocaciones, ¿no? Siempre para pensar cosas nuevas. Te mandan aplausos, Sanotieli. Y muchas gracias. Fui viendo ahorita también los chats. Gracias a todos, todas, por su compañía, por la escucha, por sus comentarios tan valiosos. Y siempre es una oportunidad para uno tratar como de presentarlo, darse cuenta de qué tan fácil o qué tan comprensible logra uno hacer visible lo que trabaja y darse cuenta de las propias limitaciones y lo que uno no logra transmitir, ¿no? Entonces eso me ayuda un montón. Y bueno, pues encantados de compartir esta tarde, encantado de compartir esta tarde con ustedes. Gracias. Pues acá te dejan más felicitaciones, échales un ojito. Muchas gracias a todos y pues no sé, Roger. No, nada, pues muchas gracias a Arely por moderar y obviamente a Juan Pablo por la presentación y pues nos vemos en la sesión del próximo mes. Gracias, Areli. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.